si todo hubiera sido igual, porque a nosotros, por decirle, al ejército del Salvador, Estados Unidos le daba el 100% en todo el apoyo, ¿verdad? Con armas, con inteligencia, con todo, ¿verdad? El ejército americano le daba a este ejército el 100%. A nosotros apenas estos países que nos ayudaron un poco, solo nos dieron quizás, a lo que ellos recibieron, nosotros no llegamos ni a un 10%, ¿verdad? Y un tipo, porque hay un tipo, pues, como les digo, tanto ignorante que aparece, ¿verdad? Que los rusos, no, hombre, los rusos nunca nos apoyaron con cosas, pero muy mínimo, ¿verdad? Nunca fue un cosa, no, hombre, si hubiera sido así, como dice este ignorante o varios ignorantes que ponen a veces, si hubiera sido así, que nos hubieran dado el apoyo que nosotros necesitábamos, no, hombre, otro gallo hubiera cantado, otro gallo hubiera cantado, yo creo que se los digo, así, así, no hubiera durado tanto esta guerra, ¿verdad? Para que nosotros hubiéramos llegado a San Salvador lo más rápido, ¿verdad? Si un par de misilitos de esos que fabrican los rusos, y excelentes, no les digo, aquí no se hubiera asomado, pero ni una mosca. Cuando aparecieron esos misiles que, por decirle, esos misiles que nosotros nos aparecieron, los que tuvo la FAL, fueron misiles de muy mala calidad, ¿verdad? Muy mala calidad, ¿verdad? Los SAN-7 ya estaban súper atrasados, ¿verdad? Yo sé de otras organizaciones que a otras organizaciones les aparecieron unos de súper buena calidad, ¿va? Por ejemplo, hay unos Stinger o algo así, Stinger, algo así, Stinger creo que. Esos eran buena calidad, pero nosotros nos llegaron SAN-7 de muy mala calidad. Por ejemplo, ese tipo de misiles, aquí en WhatsApp, nunca, hasta con un helicóptero falló un animal de esos, pues, o sea, un helicóptero que un helicóptero era como les digo, como quien dice, era como tirarle a una mosca, ¿va? Entonces, hasta con ese tipo de volado fallaron, ese volado. Me acuerdo una maniobra en Apopa. Saludos, Pizuco, mi amigo de ahí de Apopa, de mi querido Apopa. Saludos, Pizuco, que disfrute, mi amigo. Me acuerdo en una maniobra que teníamos en el 90, en Apopa. Estábamos combatiendo ahí por la gasolinera. Eso, ¿verdad? Con la primera brigada, con el Belloso también, apareció el Belloso después, ¿verdad? También ahí por ahí. Y con los chaneques de ahí de la zona, pero nosotros los chaneques habían quedado en medio, ¿verdad? Ahí estábamos combatiendo. Y aparece, aparece el C-47, ¿verdad? Que el C-47 era indicativo fantasma. Sí, fantasma, ¿verdad? Aparece el C-47 y va de ametrallar, ¿verdad? Porque creo que anda dos ametralladoras .50, ¿verdad? Que el chifle así de este tamaño, ya les he enseñado por ahí, ¿verdad? Pareció eso para ametrallar. Y entonces había hecho cada vuelta que daba, ¿verdad? Iba soltando bengalas, ¿verdad? Bengalas. Entonces llegó un momento que todos los alrededores de Apopa, ahí por el cerro de Nejapa, que le dicen, el sartén, estaba iluminado, iluminado de día, un montón de luces, ¿verdad? Porque el C-47 usaba unas bengalas que duraban bastante, trae un gran paracaídas, grandísimo el paracaídas. Entonces, estábamos en ese combate, pues y todos emocionados, va, puchica, ya le van a tirar un misil al C-47. Y vale, cosa le tiraron el misil, va. No sé, sin qué reventó, si reventó en la bengala o en qué, pero al final, eso todo uno oyendo la comunicación, ¿verdad? Como yo les digo, yo usaba radio también, ¿no? Puta, decirle a compañera, le van a tirar el C-47, ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo cae en pedazos, ¿no? Por Houston, Texas. No, hombre, entonces les digo, era una decepción, ¿verdad? Hubo unas otras organizaciones que tuvieron misiles de muy buena calidad. Y no sé qué pasó en la FAL, si los camaradas, no creo que hayan ellos sido malos tiradores, ¿verdad? Pero no era una cosa como, o sea, al menos yo tuve la oportunidad de ver aquí en WhatsApp, aquí en el cerro, creo que se desperdiciaron como 5 misiles de esos. Unos que fueron a reventar a ver a dónde, a una quebrada, no sé. Y la otra era que se les acababa la batería, ¿verdad? Porque según la batería se acababa muy rápido. Entonces no lograba, ¿verdad? Entonces, este,
eran como les digo, como las frustraciones que a uno les pasaba, ¿verdad? Me acuerdo esa vez en Apopa, todos esperando. Eso hubiera cambiado un montón la guerra, ¿va? Entonces lo que les digo, si nosotros hubiéramos tenido el apoyo de Rusia, en que sea en un 10%, otro gallo hubiera cantado, ¿verdad? Porque les guste o no les guste a muchos amigos y además a los que les duele a otro tipo de amigos por ahí, va. Pero siempre dependían de la aviación, si nomás tenían los primeros, ¿verdad? El primer choque con nosotros y empezaban a llorar, ¿va? Y eso se les oía por los radios, ¿va? Y yo les digo esto porque yo siempre me gustó ser como un poco metido, ¿va? Siempre estuve cerca del puesto de mando, cuando iba de seguridad al puesto de mando me gustaba estar ahí donde estaba rastreo, oír todas esas cosas, ¿verdad? Que se oían, ¿verdad? Por ejemplo, y hoy que tengo amigos del batallón Atlacate, les digo, por qué siempre hablaban así tan desesperados? Ni la primera brigada hablaba así. Y me dice, tenés razón, esa es una cosa que nunca me he podido, y siempre me he preguntado por qué era así. Porque no era como los de la primera brigada, a pesar de que estuvieran en agonía, pero no hablaban así como hablaban los operadores. Yo no sé, pero se les oía pedir el fuego aéreo desesperado, ¿va? Y al Atlacat se lo daban inmediatamente. Al Belloso también, ¿verdad? Inmediatamente. Al Bracamonte muchas veces les quedaron mal, ¿verdad? A la primera brigada casi todo el tiempo le fallaron, ¿verdad? Todo el tiempo le fallaron, ¿verdad? La primera brigada. Los admiro, yo les digo, esos tipos, esos camaradas de la primera brigada, entonces, que les digo que a pesar de sus pequeñas limitaciones que tenían, pero le hacían, ¿verdad? Le hacían. Y no son tan, no eran así tan desesperados para las cosas, pero le estaban pasando las cosas. ¿Va? Cuando yo les contaba de la parte que le pasa a la primera brigada, de muchas cosas que le pasaron a la primera brigada, porque, ¿va? Por ejemplo, con el teniente Negro Ale, la primera brigada tuvo un combate en la puente, en las hamacas ahí, ¿verdad? Donde el teniente Ale, el Negro Ale, le quita una ametralladora MG60 y varios fusiles. Bueno, incluso el teniente Negro Ale que agarró trompadas con un soldado, no sé, ¿verdad? Pero así pues, así pasó esas cosas. Entonces, pero nunca se oía esa comunicación tan desesperada, ¿va? Que se les oía a la Tlacata a veces, ¿verdad? Tan así, ¿verdad? Y quizás porque los consentían demasiado, porque sí les daban de todo, les daban todo. Entonces a veces uno, yo les digo desde muy joven, pero he tenido capacidad de análisis, y dice uno, porque qué crueles son con esto, ¿verdad? Con estos otros. Porque esa vez sí le pedí ayuda, ¿verdad? A la Fuerza Aérea, amigo de ahí de la Cruz, le pedí ayuda, que lo apoyaran y no. Muchas veces les dijeron que no había combustible, así les decían a los de la primera brigada, ¿verdad? Que no había combustible. Entonces, cuando uno veía esas como diferencias, dice uno, no, hombre, qué fregado. Digo, no, yo para mí les digo, tengo un montón de amigos de la primera brigada, de todas las unidades de M5, del Atlacate de la cuarta brigada, tengo amigos, ¿verdad? Y del Belloso, tengo amigos, grandes amigos, ¿verdad? Saluditos a mi amigo, Aquino López, un gran amigo. Tenemos días de no hablar, pero a veces nos pasamos ratos hablando. Nos entendemos, hombre. Tengo también otros amigos de la Atlacate con los que hablamos, ¿verdad? No les digo los nombres porque los presiona. Los regaña otro tigre que lo regaña, ¿verdad? Pero no, hombre, pasamos horas hablando, platicamos de todo lo que no. Y, y les digo, qué bonito es eso hoy, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Tengo varios amigos de la Atlacate que pasamos hablando del Belloso y les digo, ahí está mi número cuando podemos platicar y platicamos en base de las realidades con los respetos, porque yo les digo, miren, por ejemplo, hay esos ignorantes, les digo que, que nos llaman a nosotros terengos, dicen, ¿no? De terengo no teníamos un pelo. Y digo yo, nosotros les decíamos tantos malos nombres, tantos nombres así, insultantes, ¿va? Pero yo no los uso, no los uso. Y les digo, me da como tristeza cuando parece tipo, nada, ni gastes tipo, mi amigo, vete para afuera, ¿verdad? Porque no son ni suscriptores míos, o sea, solo se meten para terminar hablando, ¿va? ¿Y qué es lo que les pasa después? Que ahí pasan castigados, ese correo que tienen pasa castigado, ¿va? Porque solo lo ocupan para ofender, ¿verdad? Pero
Pero gracias a un amigo de Chalchuapa, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias a un amigo de Chalchuapa, ¿verdad? Amigo que siempre está pendiente, nada más ahorita estaba viendo un cortito ahí, me pone saluditos mi amigo hasta Chalchuapa, gracias por ser seguidor mío, ¿verdad? Y bueno, a todos mis amigos, a todos, ¿verdad? Y créanme que aquí me he venido, les digo, miren, pegué una sudada para llegar hasta aquí, porque me tocó doble vuelta, ¿verdad? Pues me olvidó algo. Pero, este, contarles, les digo, cómo funcionaban todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo el apoyo de que de Estados Unidos le dio a este ejército, no. Les digo, si nosotros hubiéramos tenido eso, ¿verdad? Ahí no hubiera habido. Incluso hablábamos un día, saludos Ney, desde aquí de las selvas del cerro de Guasapa, el Ney, mi gran amigo. Les digo, si nosotros hubiéramos tenido en la ofensiva, solo les digo un adacte que se hizo al RPG-7, de, de cómo se llama, de una granada, la granada del RPG-7 se elimina, se tiene que guardar varias, ¿verdad? Por los antitanques, pero se le eliminaba la granada de RPG-7, se eliminaba la carga, se le eliminaba la papaya antitanque y se le adaptaba una de 81, pero eso apareció después de la ofensiva. Una de 81, que es de fabricación americana, o una de 82, que es de fabricación yugoslavo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros hubiéramos tenido en ese momento en la ofensiva ese tipo de adapte, también les digo que la cosa se hubiera puesto bastante fea, ¿verdad? Porque a nosotros nos tiraban de todos esos proyectiles, de todas esas cosas, tío, todo ese tipo nos tiraban, ¿verdad? Pero nosotros estábamos acostumbrados. Pero cuando uno usaba ese tipo de ojiva, vamos a decir así, va, militarmente hablando, si usaba ese tipo de ojiva contra ellos, no les gustaba y eran unos venados. Bueno, ese volado donde Chinchulín te cuenta, que Chinchulín cuenta esas grandes pajas de ahí, ¿verdad? Que eso es mentira, Chinchulín nunca llegó a ese lugar, nunca, nunca, ¿verdad? Chinchulín te cuenta, son unos pajerazos en eso, ¿verdad? Porque esa vez 3 voladitas de esas se usaron. Y esos camaradas eran unos venados para abajo. El Chinchulín allí iba, si allí iba Chinchulín, allí iba Chinchulín para abajo, hecho un pedo, ¿va? Pero se usaron esos 3 animalitas de esas, de 81, ¿verdad? Con adapte de RPG-7, hasta más alcance se les sacaban, ¿verdad? Y se les oía la comunicación, ¿verdad? ¿Verdad? Y se les oía. Ya, y a ratito pidieron fuego aéreo, a ratito lo estaban pidiendo, ¿verdad? Y, y el único consuelo que les daba ese día después de decir, mejor le decía, ah, me acuerdo, después que fueron a parar de esa carrera hasta allá abajo con sus, ¿verdad? Arrastrando todo. Este, después, lo que se quedaron a ver el borbandeo desde la cruz, ¿va? Y desde aquí veo, le decía por el radio, desde aquí veo los pedazos así decían, voy a contar así como decían, pedazos de culos de terengos que vuelan, decían, cuál zapato, y nosotros pegados a las narices de ellos ahí, ¿verdad? Porque miren, esa vez nosotros utilizamos ese tipo de estrategia. Ellos pidiendo fuego aéreo, entonces lo que nos pide el puesto de mando a nosotros, como estamos pegados, y cuando ellos piden, cuando él pide de la cruz, él estaba en la cruz, después de la carrera que había salido, que ahí iba Chinchulín corriendo esa vez cuando pide el fuego aéreo estaba en la cruz, entonces el fuego aéreo lo pide 1500 metros al norte, y nosotros estábamos a 300 metros de ellos, por supuesto, no nos va, pongámosle 500 metros de ellos, no nos iba a agarrar, ese fuego no nos agarraba a nosotros. Entonces, y cuando empiezan a caer a 1000 metros, ¿verdad? Las bombas, a los camaradas que estaban donde estaba el puesto de mando y todo, la cocina y todo, pero ya se habían protegido. Ahí fue que cayeron esas bombas, caían desperdigadas por esos lugares. Pero todavía tiene el tipo, el descaro, le dice, no, desde aquí veo los pedazos de culos de terengo que vuelan. Y nosotros pegados a las narices, ¿va? Y les digo, o sea, yo, ¿cómo me voy a inventar estas pajas yo, verdad? ¿Cómo? Yo no dudo para contarles lo que yo les tengo que contar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he vivido, ahí está, ¿sabes? Solo que la unidad de nosotros no entra en combate.
Solo entra la unidad en combate, la que estaba abajo, la otra unidad, ¿verdad? De nosotros que entra, ¿verdad? De ahí no, la otra unidad de nuestra no entra. Y donde estaban los cadáveres de los comandos de la... Nada, nunca se asomaron por eso. La otra gran paja, ¿verdad? También que cuentan sobre eso es que cuando esos prisioneros se los fuimos a dejar en la noche, al Chalate y al Tecolote, ¿verdad? Y en la noche se los fuimos a dejar. Ese día en la tarde había llegado el Atlacat, ¿verdad? Esa agrupación del Atlacat allí, ¿verdad? Entonces, incluso ellos venían haciendo hasta las bromas por radio. ¿Cuántos conejitos querés? Conejitos les llamaban a los AK-47 plegables. Tráeme, que querés unos 10, le decía el tipo, uno del otro, bromeando haciéndole o sea, diciéndole entre compañía, agrupación, compañía las dos compañías componían una agrupación, pero diciéndole de la otra compañía, no, mira, no te voy a pedir mucho, solo tráeme unos 3. ¿Cómo que lo era de venir a agarrar, va? Entonces, eso es lo que a mí no me parece. Les digo, pero son libres ellos de contar su paja, ¿verdad? Que cuenten su paja, como ellos, ¿verdad? Aquí él está contando a alguien que la vivió. Ese día yo ahí estaba, ¿verdad? Entonces, yo viví esa historia. Y si no, como les digo, pueden ver a un amigo, hay un soldado de la primera brigada que cuenta esa historia, que la cuenta excelente. Yo me quedé, dije yo, qué buena onda este tipo, porque he visto un par de amigos veteranos del ejército que cuentan historias y les digo mi respeto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay uno que dice, hay otro que entrevistan por otro canal y que dice que cada vez que venían a este cerro WhatsApp solo traía 35 fusiles, ¿verdad? Ese hubiera sido el sueño que hubieran querido en esos tiempos, así hubiera sido, ¿verdad? Pero empecé este material por decirles, por el apoyo aéreo, ¿verdad? Sin ese apoyo aéreo, les digo, si nosotros hubiéramos tenido ¿verdad? Nosotros hubiéramos tenido Igla, por decirle, Igla, otro gallo hubiera cantado. Esos son súper modernos. Porque el Igla es de fabricación rusa, el Stinger es de fabricación americana, ¿verdad? Y hay otro, no sé si es el mismo, pero hay otro que le llaman aguja, pero no sé, yo creo que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Entonces, les digo, el Igla o el Stinger, no, hombre, no se le va a un animalito, un avioncito de eso, no se le va a nadie, ¿verdad? Y por listo que sea, ¿verdad? Y como les digo, ese C-47, esa vez en la parte de Apopa, en esa maniobra, esa vez, les digo, no, hombre. Y disparaban, no les importaba. Él se iba dando la vuelta disparando aquí y estaban disparando para todas las colonias de Apopa. ¿Se imaginan esa bala que es de este tamaño? Les digo, se perforaba una pared de unas casas, de ese que en ese tiempo las casas de allí con medio les echaban medio cemento, como lo que siempre han hecho con las construcciones aquí en El Salvador. Entonces, ahí tuve la oportunidad, les digo, de ver en Apopa cómo era pero cómo era ese C-47 haciendo la gran reguera de luces por todo. Luego se fue, ¿verdad? Se fue, porque sí lo asustaron, por lo menos lo asustaron, ¿verdad? Pero saluditos, amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa. Quise hacerles un pequeño material aquí, ¿verdad? De este lugar. Cuídense, Dios me los bendiga. Gracias por seguirme y siempre regálenme like. Bendiciones para todos y todas.